Vida Cristiana, clase 3, audio 1. ¿Cómo están? En el lugar donde ustedes se encuentren, espero que estén bien, que Dios les esté guiando en todo y que puedan disfrutar de sus bendiciones. Seguimos con esta materia hermosa de la palabra de Dios. Estuvimos viendo, la materia se divide en 4 puntos principales. Quiero recordarles sobre los 4 puntos que en primer lugar son principios para la vida cristiana. Eso es lo que estamos viendo ahora. En segundo lugar estamos viendo el poder para la vida cristiana. En tercer lugar estaríamos viendo palabras para la vida cristiana. Y en cuarto lugar estaríamos viendo práctica para la vida cristiana. Bueno, ahora estamos en principios para la vida cristiana. Cuando hablamos de principios para la vida cristiana, hablamos de concepciones bíblicas de la vida cristiana. Y ya vimos lo que, según el apóstol Pablo, eh, concepciones bíblicas sobre la verdadera vida cristiana, según el apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver concepciones bíblicas para la vida cristiana según nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. Entonces, para ver esto, para ver las concepciones bíblicas que el Señor Jesús dejó para lo que es la verdadera vida cristiana, vamos a ver que la vida cristiana tiene este sentido, el sentido de ser una paradoja. La vida cristiana es una, no puede haber varias. Es una. Y la Escritura nos muestra bien cómo es la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana no tiene que ver con lo que uno entiende o sabe, sino que, según vimos al principio, tiene que ver con lo que uno practica. Con lo que uno practica. Miren, conozco muchos hermanos y no, que han estudiado alguna carrera profesional y han terminado haciendo otra cosa. Entonces, si bien ellos entienden y conocen muchas cosas, por ejemplo, para ser un doctor, o para ser un abogado, o para ser otro tipo de profesional, pero terminan manejando un remis o trabajando de otra cosa, todo lo que ellos aprendieron o saben y conocen no les sirve porque no lo están practicando. Y la vida cristiana es práctica más que conocimiento. Podemos entender muchas cosas, saber muchas cosas, pero lo más importante de la vida cristiana es lo que yo llevo a la práctica. De hecho, el Señor Jesús siempre se paró de ese lado. El Señor Jesús dijo, bueno, hagan lo que estos religiosos le dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y ahí está el punto. El Señor Jesús vino para realmente cambiar el punto de vista de lo que era la verdadera vida con Dios. El Señor Jesús vino a mostrar a Dios y a mostrar lo que Dios quería para el ser humano. En primer lugar, para el pueblo de Dios, Israel. Pero esto nos llegó a nosotros por este medio, por el medio de lo que el Señor Jesús en primer lugar le mostró, fue fiel a su promesa de ser bendición para todo el mundo a través de esta nación. Y el Mesías nació y habló al pueblo directamente en primer lugar, pero como el pueblo lo fue rechazando, lo rechazó, Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, se extiende para todos los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, principios, conceptos y cosas que realmente son importantes para Dios, para nuestro estilo de vida, aquí en la tierra. Bueno, Cristo vino a marcar un camino y lo hizo enseñando. ¿Y qué fue lo que enseñó? Que la vida es una
paradoja. ¿Qué es una paradoja? Realmente una paradoja tiene que ver con algo ilógico, algo que debería ser de una forma, pero que en realidad encuentra su mejor resultado siendo de otra. Miren, esta palabra paradoja que vos podés buscar, usted puede buscar en el diccionario, en realidad el Señor Jesús lo muestra y nos vamos a entender lo que significa la palabra paradoja al ver lo que el Señor Jesús enseñó en cuanto a la vida. En cuanto a la vida que Él o que Dios y que los dos en realidad querían para el ser humano. La vida cristiana es una paradoja y vamos a ver por qué la verdadera vida cristiana tiene que ver con esta palabra, paradoja. Porque, por ejemplo, el Señor Jesús enseña que para ser primero uno debe ser postrero, que para recibir primero hay que saber dar. El Señor Jesús enseña que para ser siervo, en primer lugar, hay que servir. El Señor Jesús enseña que para perder, que para ganar, hay que saber perder. También el Señor Jesús enseñó que para tener lo que deseo de los demás, yo debo hacerlo con ellos. Algo más que enseñó el Señor Jesús que realmente impacta es que al que nos odia, nosotros debemos amar. Una más impactante. Para ser enaltecido, debemos ser humillados. Debemos ser humillados. Ahora, ¿ves? La vida cristiana es una paradoja, pero vamos a ver en la palabra de Dios lo que significa, en primer lugar, es esta paradoja, que para ser primero, uno primero debe ser postrero. Y en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 28, ahí vamos a ver, y si ustedes están con su Biblia ahí en mano, que sería lo ideal, ¿no? En Marcos capítulo 10, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución, sí, está bien, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Querido Dios, necesitamos de tu asistencia, de tu guía, de tu dirección. En esta clase, yo aquí en Santo Tomé, Señor, Argentina, y hermanos míos, hermanas, escuchándome en otros lugares. Cuando en realidad nuestro deseo es que tú nos hables. Que no escuchen mi voz, que escuchen la tuya, Dios. En nuestro ruego en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Para ser primero, uno debe ser postrero. Un paréntesis que me gustaría decir es esto. Lo que el Señor Jesús enseñó, en realidad el mundo está parado del lado de la vereda de enfrente. Está mirando hacia otro lado. Está parado en el lugar contrario.